Semblava escrit en algun lloc que en 1982 les coses més esperades es feren un poc de rogar per a ser més celebrades. Per començar l'any, va ser el cas dels Reis d'Orient, que arribaren amb un parell d'hores de retard a València i finalment no pujaren en globus, com s'havia anunciat. També va fer-se derogar la crema de les falles en protesta conjunta front el vot inicial del Congrés dels Diputats contra l'Estatut. Finalment, l'espera va tindre recompensa i el dia 11 de juliol la senyera ja onejava totes les institucions valencianes. També tingueren recompensa aquells que esperaren l'arribada de Joan Pau II. L'espera del pontífex va ser premiada amb una sensacional paella que li esperava a Montcada. D'igual manera, la vida va premiar el patiment de l'empresari segrestat Lluís Sunyer, triat com el millor empresari de l'any. I l'espera del Sor va ser premiada amb el seu debut a València. Per a inesperada la tornada de Kempes aquell estiu, perquè River Plate no podia abonar el traspàs. Alguns esperaven i obtenien recompensa, altres es desesperaven esperant. Com tota la gent preocupada pel futur del riu Túria, o del Saler, o del Botànic. Més motius per a desesperar era veure com la selecció espanyola no passava de l'empat a 1 davant Honduras al seu debut a València, o comprovar la poca rendibilitat econòmica d'aquell esdeveniment que costà 500 milions a la ciutat de València. En uns dies on la taxa d'atur era del 15%, este que veuen era el salari mínim, i informar-se costava 30 pessetes. També es desesperaven alguns amb la pujada del preu de l'autobús a València, d'un servei que aquell any passava a ser municipal. També desesperava el gremi dels taxistes, amb l'obligació que tenien de lliurar els diumenges. Davant eixa proposta pujaren la baixada de bandera. La desesperació de la fallera major de València pel tracte rebut li va obligar a dimitir a la tardor. I malgrat la singularitat d'aquell fet, el fet més colpidor de la tardor i de tot l'any estava per arribar amb la tragèdia de Tous. Eixe sí que va ser el veritable motiu de desesperació en un any 82 d'esperança per moltes altres coses. Ho demostra el fet de que 30 anys després ho estem recordant. Ahí veiem aquest treball del nostre company Gustavo Clemente fent un recordatori que va passar l'any 1982. La lluita dels símbols que ha sorgit en algun moment en este debat, al llarg d'aquest debat, va impedir que s'aconseguira alguna cosa més, Felipe Guardiola? No, no tiene nada que ver. Es decir, el tema de los símbolos, como ha dicho, me ha parecido oír al expresidente Lerma, fue una estrategia de la UCD, de algún sector de la UCD, para retrasar la autonomía ante una política que había a nivel central del Estado, que era ¿qué hacemos con las autonomías? Después de aprobar la Constitución, ¿qué hacemos con las autonomías? Y entonces, la idea del ministro que tenía Suárez del Rambo, Cabero Arévalo, fue lo de Café para Todos, que antes ya lo cité, y que ciertamente es a donde hemos ido. Pero en aquel momento inicial, cuando ya habíamos comenzado el proceso autonómico valenciano mediante lo previsto en el artículo 151 de que el 75% de los ayuntamientos, las diputaciones, lo pidieran, que aquí se pidió, como ha recordado Lerma, entonces la UCD se lo cargó. ¿Cómo se lo cargó? Pues se aprobó el 28 de diciembre del año 79 la Ley Orgánica de Referéndums, que la aprobaron con la excusa del referéndum que se iba a hacer en febrero para Andalucía, y esa Ley Orgánica hizo una interpretación restrictiva del artículo 151 de la Constitución y dijo de repente que cuando los ayuntamientos, estos que tenían que pedir en un número determinado por cada provincia, lo pidieran, tenían que hacerlo con una fórmula determinada que inventó esa Ley Orgánica del referéndum, de 28 de diciembre del 79, el Día de los Inocentes. 18 de enero del 90. No, del 80. La ley de referéndum, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes de 1979. Entonces, porque me lo miré antes de venir, porque no soy tan listo ni tengo tanta memoria. Entonces, ese día 28 de diciembre se aprobó una ley orgánica que permite que se reinterpreten las peticiones de autonomía que han hecho cada uno de los municipios de las 3 provincias, que habían dicho simplemente una fórmula, porque la Constitución no lo explicaba. Estos dijeron, acuerdo plenario, acordamos pedir la máxima autonomía posible para la Comunidad Valenciana. Bueno, era acto político y se dijo eso por muchísimos, el 90 y tantos % de ayuntamientos. De repente se saca la ley orgánica esta que te digo, posterior obviamente a la Constitución, que era del 78, y esa ley orgánica dice que cuando, de acuerdo con el artículo 151, se tengan que hacer referéndums para dar igual, tendrá que ponerse expresamente que han pedido la autonomía por la vía del artículo 151. Esto hizo que todo lo que se había pedido aquí se anuló, y al anularse, los ayuntamientos que estaban controlados por la UCD ya no se sumaron a la iniciativa que había iniciado José Luis Albiñana,
que era presidente preautonómico, y eso ya no quisieron aprobar esta moción. Con lo qual no se sacó ja el número suficient i tuvimos que ir per 143. Eso es lo que ocurrió de verdad. Vale, ara farem una segona ronda perquè ara sí que ja ens centrarem en el debat de Simón. No, vamos, efectivamente... Ha señalat a la UCD. No, vamos a ver, el problema de UCD es que como partido gobernante, estrenando democracia, se le vino encima más trabajo del que podía digerir, eso es una verdad. Es decir, no se quiso reconocer las primeras cortes que eran constituyentes como así fueron. Entonces había que sacar una constitución, habían que hacer unas autonomías. Para que esa constitución, aparte de los partidos nacionales, fuera refrendada de alguna forma por los partidos nacionalistas, hubo que hacer la cesión de las tres comunidades históricas, que ahí sí que quiero yo puntualizar un tema histórico, es decir, tres comunidades históricas digamos, en cuanto a foto fija reciente del siglo XIX. Es decir, porque al final, si nos vamos al siglo XIV, España era distintos reinos bajo una misma corona. Es decir, que las comunidades autónomas estaban inventadas ya en el siglo XIV, lo que pasa que entonces se llamaban reinos, no se llamaban comunidades autónomas. Luego hemos tenido, digamos, la desgracia de que como comunidad aquí se llama Valencia, provincia de Valencia y Comunidad Valenciana, cuando Cataluña es Barcelona, cuando Andalucía es Sevilla, cuando Aragón es Zaragoza. Es decir, eso es una desgracia, porque yo seguramente si fuera de Alicante o fuera de Castellón, pues me gustaría que fuera un genérico, pero bueno, se hizo ese engendro de denominación. Yo creo que al final el saldo es positivo. Yo creo que se hizo lo que se pudo dentro del contexto histórico. Hay que reconocer las limitaciones que se tenían en ese momento y que de la clase política actual es la obligación de enderezar aquello que no funcione. Yo primo siempre la efectividad ante la demagogia. Yo creo que hacer demagogia no conduce a ningún sitio más que a perder el tiempo y el dinero. Y ninguna de las dos cosas nos sobra en este momento. Martín Quirós. No, hablando de los símbolos, yo querría aclarar alguna cosa que es importante que se sepa, ¿no? Aquí yo no sé de dónde se sacó la obsesión de que la señera fuera sustituida por la cuatribarrada. La señera estuvo prohibida por el general Franco desde el año 39 hasta el 54. ¿Por qué estaba prohibida? Porque la señera era lo que llevaban los regimientos y las columnas comunistas y republicanas al frente de batalla. Al frente iba la señera valenciana con la franja azul. Y si tienen ustedes alguna oportunidad, verán los carteles. Yo tuve contacto, y era pequeño yo, y tuve contacto con Renau. Los carteles que pintaba Renau de propaganda antifranquista, de aquí en Valencia, era con la señora valenciana de fondo. O sea, esto no era un invento de la derecha, era una ignorancia de la izquierda que quería imponer un absurdo que era el símbolo de una región, con todo respeto para usted, le he escuchado y ha dicho alguna cosa que no era exacta, pero se la acepto. Pero me refiero, y yo les ruego pues que me deje acabar mi error, que exponga mi error. Entonces, oiga, con todo el error que usted quiera, ese es intentar imponernos la bandera de una comunidad vecina con predominio de todos los símbolos, eso era insoportable para el pueblo valenciano. Y fue tan realidad que el mismo Partido Socialista se dio cuenta de su error, quitó de en medio a Albiñana y dijo, dejemos las cosas como están y que vuelva la señora. Porque claro, la batalla del 151-143 se perdió cuando él hizo un decreto imponiendo la cuatribarrada para que como símbolo en todos los ayuntamientos. Ahí se acabó el asunto. Sí, Rafa Pla i ja tornem. És mi punt de vista. Històricament la bandera en la franja blava coronada va ser històricament la bandera de la ciutat de València perquè va ser un privilegi especial que la Corona d'Aragó va concedir a la ciutat de València. L'antic regne de València, com a tal, l'única bandera que tenia era la bandera del rei, que era la bandera de la Corona d'Aragó,
que era de la quatribarrada. En tot el moviment democràtic durant la transició, el símbol que utilitzava era la bandera quatribarrada, que era la bandera de la corona d'Aragó. Puig anava en la quatribarrada. Sí, efectivament. I a més, històricament, està el penal de la conquesta, que era la quatribarrada sense franja, etc. Però bé, en tot cas, el cert és que en l'Estatut de Benicàssim això se podia haver resolt, perquè l'esquerra va acceptar la franja blava en ares del consens. El problema és que la UCD, que representava majoritàriament a la dreta, va trencar el consens, perquè no va voler acceptar, va trencar l'acord que s'havia arribat de la denominació País Valencià. I el problema és que això s'ha continuat. Estic d'acord en que el tema dels símbols en el seu moment va ser una estratègia per confundir, però és que aquesta mateixa estratègia s'ha continuat utilitzant de manera sistemàtica. Resulta que en el preàmbul que va ser pactat en el seu dia entre el PSOE i la UCD sí que hi ha la referència... No, per l'amor de Déu. No, perdona. I tant. No. Home, te puc ensenyar la firma d'Antonio Palomares en el dictamen. En l'Estatut de Benicàssim. Exactament. Clar, però l'Estatut de Benicàssim, però en el que va eixir del Congrés dels Diputats ja no. No, això no. Clar, és que és del que estic parlant. No, això no. La fórmula, el preàmbul que varen pactar el PSOE i la UCD, sí parlava, feia una referència a la concepció moderna del País Valencià. És a dir, que d'alguna manera el termini de País Valencià estava recollit, encara que fos el preàmbul dels estatuts. I tanmateix, ha hagut una autèntica persecució política contra l'ús del termini País Valencià, tant per part de governs del PSOE com per part del govern després del PP, fins al punt que la Universitat de València se les va modificar i corregir els punts dels articles dels estatuts de la Universitat de València perquè parlaven de País Valencià. Primer ho va fer, en el cas de la Universitat de València, la Generalitat del PSOE i posteriorment en altres universitats ho va fer la Generalitat del PP. Però no solament això, sinó que quan ara s'estava plantejant la possibilitat de que TV3 fos un acord perquè TV3 escoltara així, resulta que el Consell del Partit Popular posa com a condició que en TV3 no es parla de País Valencià. És a dir, que això, que era una qüestió que en el seu dia s'havia acceptat, després s'ha continuat plantejant de manera reiterada i torticera per a, efectivament, perpetuar el problema. Una cosa muy breve, porque yo, de luego, iba a decir me niego, pero no soy quien. Pero no estoy a gusto en esta mesa si volvemos otra vez al tema de los símbolos. No, simplemente era una pregunta puntual sobre eso. Yo en aquella ocasión, en el año 81, 82, me acuerdo que hice unas declaraciones entonces que fui muy criticado internamente en el PSOE, porque yo dije que hasta con bandera blanca firmaría yo la autonomía, para salir al paso del tema de la guerra de las banderas y de tal y de igual. Y eso que yo iba el darrer diumenge d'octubre, desde que era pequeño, al Puig, con la bandera quatribarrada, porque es con la que se iba. Y como ha dicho Rafael Pla, que estoy de acuerdo con él, la bandera con franja azul coronada junto al asta es una cosa de la ciudad de Valencia, punto. Pero no, es que volver sobre este tema, de verdad es estéril. Es que yo quisiera evitarlo, porque ahí te quería coger yo. Es decir, yo lo que creo que hay que sumar y no empezar a restar. Luego, además de 30 años pasados, yo puedo ser monárquico o no puedo ser monárquico, pero tengo que respetar al rey en tanto en cuanto es jefe del Estado. Punto. Entonces, a mí hay un estatuto de autonomía que dice que esto se llama Comunidad Valenciana. A mí no me gusta, pero para mí es la Comunidad Valenciana. No me refiero ni como país valenciano ni como reino de Valencia. Yo tampoco. O sea, yo creo que hay que coger las cosas que nos unen y no las que nos separan. Y si cada día cogemos lo que pasó hace 30 años y lo volvemos a poner en la mesa, no vamos a construir, no farem país. Sí, però aquesta unitat té que basar-se sobre el respecte a la llibertat d'expressió. I el problema és que ha hagut una autèntica persecució a l'ús del país vulnerant la llibertat d'expressió. En lo básico no podemos estar. Martín Quirós, Felipe Guardiola, anem a conèixer... Pero la libertad de expresión no puede ser para los temas básicos. Yo no puedo llamarle a usted, qué sé yo, hablar en ruso. O sea, la libertad de expresión está para las cosas que son opinables, pero hay cosas que dejan de ser opinables cuando hay un consenso y un acuerdo en que todos decidimos llamarle así a una cosa. Cuando hay una ley. A usted viene aquí y dice, es que oiga, pues se queda usted fuera del consenso. Sí, pero la tienes que aceptar.
Claro. La ley Anem a escoltar... puedes discrepar, pero la tienes que aceptar. Anem a escoltar porque els... si no, este país sería ingobernable. Un momentet, no. Sí, parla del País Valencià. sí, sí. Rafa Pla, Me lo he leído. Rafa Pla, un Lo he momentet. leído. Anem un momentet, ara hem fet una enquesta veïnal entre ciutadans de València per a dues coses. Primer, una, saben que és l'Estatut d'Autonomia, pensen que es pot aplicar. Segon, quines anècdotes tenen en aquella època? Pues es los poderes que han concedido a las comunidades para que tengan su plena autonomía, como la palabra dice, o sea, ciertas cosas que han pasado del poder central a las autonomías. Pues la norma básica de la Comunidad Valenciana, la ley suprema de aquí, después de la Constitución. Es por lo que se rige todas las normas jurídicas de la Comunidad Autónoma Valenciana, donde se recogen todos los derechos, tanto sociales como civiles, en fin, etcétera. Por lo que nos regimos, ¿no? Las leyes estas. Es cuando se crearon las comunidades autónomas. Cada autonomía tenía un estatuto donde legalizaba, normalizaba la forma de desarrollarse de esa propia autonomía. Que está bien que autogobierno, pero hasta cierto punto, porque como cada uno exige para sí, es que hay demasiados puestos de trabajo políticos. No creo que estemos bien autogobernados. Autogobernados, ¿qué quieres decir? ¿Que somos autosuficientes? Sí. Soy de la opinión que posiblemente el Gobierno central tendría que recuperar algunas competencias, no de esta comunidad, sino de todas. Creo que es conveniente que haya una política educativa en todo el territorio nacional y que no hayan 17 comunidades y que cada una tenga un plan de estudios. Debemos de tener, pero tenemos demasiadas en este momento. Algunas se deberían de devolver al Gobierno central. A lo mejor la sanidad, que es muy importante, porque la sanidad en estos momentos ya sabes tú que está todo el mundo colgado. Creo que más que depender de si tenemos muchas o pocas competencias, depende de la gestión que hagas de esas competencias y creo que no se está haciendo una buena gestión. Tenemos sanidad, educación. Hay demasiada duplicidad de competencias para mi punto de vista. Educación, sanidad, lo básico. Sí, claro que me acuerdo. En la transición sí que me acuerdo de todo como estaba, con mucha ilusión y con muchísimas ganas de cambio. Un poco preocupado por lo que pudiese ocurrir en el futuro, pero bueno, sin tampoco mucha preocupación. Sentimientos muy buenos, hija mía, que había que hacer un cambio, ja. Pues no me'n recorde. Vas viure com sempre, és dir, a mi l'estatut no vol dir res. Bien, pensando que venían cambios y ya está, más o menos que se entendieran como se entendieron para que no se complicara todo. Yo he votado a todos los partidos que había en el... Pero bueno, una vez a uno, otra vez a otro. No recuerdo exactamente quién voté entonces. Eso sí que no me acuerdo, pero deduzco por mis convicciones que sería a la UCD, claro. No voté. ¿Por qué? Porque los políticos no me merecen ninguna confianza. Bueno, representantes del Partido Socialista, porque su línea está, digamos, más acorde con mi forma de pensar. Jo sempre se me'n recorda de qui ha votat perquè sempre m'ha votat els mateixos i no són els que manen ara precisament. Seria l'Erma. Ahí tenim les opinions d'alguns dels veïns als que preguntàvem en la ciutat de València. Abans està comentant Felipe Guardiola, no mirem cap al futur, no parlem tant del passat com del futur. Quines eines o quines vies de desenvolupament té l'Estatut? Yo ya he dicho al principio lo que opino y lo voy a repetir porque no he cambiado de opinión desde el principio del programa, cosa rara, yo cambio mucho de opinión, pero sigo pensando lo mismo. El Estatuto debe acomodarse a una realidad europea a la que se tiene que acomodar España. ¿De qué manera? ¿Cómo? Pues tiene que buscarse evitar la duplicidad de gestiones en las mismas áreas y hay que repensárselo bastante. Yo entiendo que la Constitución española ya ha llegado un momento que tiene que ser reformada profundamente para caminar hacia un Estado federal que permita coherentemente evitar duplicidades, hacer más eficiente el dinero, evitar que uno se endeude porque quiere y otro no y la deuda es incontrolable, y eso se tiene que hacer mediante una reforma de la Constitución. Al mismo tiempo, y en ese mismo camino, lejos de perder competencias, yo no estoy diciendo esto, pero algunas de la Generalidad Valenciana a lo mejor tienen que ir a los ayuntamientos o algo parecido que podamos hacer tipo mancomunidades. A lo mejor no hace falta ni crear comarcas, mancomunidades que sustituyen a las diputaciones y que den un nivel más eficiente, con lo cual desaparecen muchos municipios, desaparecen las diputaciones y escalonamos las competencias entre mancomunidades, municipios grandes, autonomía y el Estado, y Europa, que se lleva muchas competencias. Y en ese camino, digo, hay que recuperar la financiación necesaria. Si no hay suficiente financiación para prestar un servicio público, es que está mal diseñado el modelo. No puede haber la obligación de prestar un servicio público, por ejemplo, la educación, la sanidad, dependencia,
prisiones si lo tuviéramos, que no lo tenemos, justicia, etcétera, y no tener dinero para ello. Eso no es posible, está mal montado el sistema. Y entonces hay que repensárselo. Y entonces mi opinión es que la reforma del estatuto, si se tuviera que hacer, no es de un estatuto, sino de todos los estatutos, se tiene que basar en una nueva visión del título octavo de la Constitución a la luz de lo que ha ocurrido con la integración europea. Yo tampoco he cambiado de opinión, yo he dicho que no hay que ser dogmático, que hay que acoplarse a los tiempos. Felipe ha puesto el dedo en la llaga y yo lo voy a volver a meter en el sentido de que aquí se ha creado una clase política que no quiere la eficacia, sino lo que quiere es tener muchos puestos para colocar a sus militantes. Y yo no comprendo cómo en un Estado que tiende hacia un Estado federal, donde las autonomías tienen un papel, siguen existiendo las diputaciones provinciales. Y lo siento por los diputados provinciales y por toda la gente que vive allí. Pero vuelvo a decir que tiene que primar la eficacia. Es decir, para salir del sitio donde estamos económicamente hablando, tendremos que administrar de una forma inteligente y racional los recursos económicos de los que disponemos. Y habrá que... Perdón, no pido que se comparta mi idea, estoy exponiendo la mía. Habrá que meter mentalidad empresarial y de rendimiento. Mire usted, lo que no me produce de rendimiento, lo corto y lo anulo. Y solamente tendré que proyectarme. Lo que no puede ser es que se haya convertido el Estado en un pesebre de la clase política. Eso no puede ser. El ciudadano no estamos dispuestos a seguir pagando sueldos, coches oficiales, escoltas i aviones privats. Ha llegat el moment de dir basta. Hi ha molta diferència, mira, això sí que volia preguntar-vos, com sempre, hi ha molta diferència entre quan vostès eren polítics o quan començarem vostès la seva carrera política. Ara, quines diferències noten? Perquè ara la imatge dels polítics està molt tocada. Més gros y moño blanc. Yo me acuerdo que la campaña electoral, el meeting central era como si fuera el comité ruso, una mesa larguísima y allí salía uno a hablar y el altavoz decía o sea, se acoplaba, la que no se oía, o sea, pobreza, miseria. Y yo me acuerdo que la campaña del 87, cuando fui al partido a hacer cuentas, me dijeron que no había dinero y me quedé con 8 millones de pesetas de deuda. O sea, entonces era una miseria y había que aguzar el ingenio. Yo hice las campañas a base de inventar cosas, porque no había dinero para hacer nada. Hoy en día el problema es que es bueno que pasen estas circunstancias económicas para que vayamos todos al realismo económico. O sea, que nos demos cuenta, como decía muy bien el señor Simó, que no hay que estirar más el brazo que la manga. Y que cuanto menos dinero tenga una administración, mejor, porque se esforzará en regular cómo gastar las cosas. Yo creo que la autonomía debe seguir con ciertas modificaciones. El título octavo se hizo a prisa y corriendo, se dieron cuenta que estaba mal redactado y que estaba improvisado. Habrá que reconsiderar muchas cosas y volver a poner las autonomías en su justo medio, con su financiación adecuada y sus competencias. Si me permites, solamente una puntualización que creo que es importante. Cuando dices que se hicieron las cosas, estoy hablando no de la extinto, estoy hablando de todas las clases políticas del momento. Es que había que ir muy deprisa, porque el país necesitaba una constitución donde vertebrarse. Entonces, cuando las cosas se hacen a prisa, no se hacen todo lo bien que se deben hacer. Pero en aquel momento primaba digamos, el tener una constitución que vertebrara al Estado a que fuera perfecta. Rafa Pla i Felipe Guardiola. Sí, bueno, lo primer és deixar clar que no existeix la classe política, el que hi ha són massa polítics corruptes. D'acord en el que plantejava que hi hauria d'anar un estat federal, des del nostre punt de vista hauria de ser una república federal, però en aquest estat federal, clar, i en aquesta nova Constitució, que serà necessària, hauria que canviar certes ordres de prioritats. Hauria que, al contrari que l'última reforma express, que se prioritza el pacte del deute en la pràctica del capital financer, hauria que plantejar que la prioritat hauria de ser els serveis públics, educació, sanitat, que per cert, aquests serveis públics no se poden regir per criteris de rendiment mercantil. I es tracta de que, així com en la Constitució de 1978 se varen establir i se varen garantir el que eren els drets polítics, llibertats polítiques, però en canvi els drets econòmics eren merament declaratius, en aquesta Constitució se tracta de que els drets econòmics tinguen eficàcia.
Porque, clar, és que si no, les autonomies no poden funcionar. Les autonomies o les comunitats federades, perquè se les dona competència d'educació i sanitat i resulta que l'educació i la sanitat és l'últim mono en els pressupostos. I per això és essencial augmentar els ingressos. I caldrà recordar que quan governàveu vosaltres, quan governava de l'UCT, la tassa superior màxima de l'IRPF era de l'ordre del 70%. I després se va baixar al 50%. És a dir, que hi ha un marge suficient per a que paguen molt més la gent que més té. Perquè està clar que el que no se pot fer és esquilmar més a la gent de baix que no té diners per pagar. Però ja en aquest país hi ha molta gent que guanya molt de diners i que podria pagar més impostos perquè se pogueren pagar l'educació, la sanitat i que d'aquesta manera les autonomies pogueren funcionar. Felipe Guardiola. Yo creo que la pregunta que hacías, que yo no he contestado, es ¿qué cambio de tipo de política? Quina percepció noteu vosaltres de diferents polítics entre els que estan ara i vosaltres quan estàveu? La comparación no la voy a hacer a nivel de personas, porque eso es absurdo, pero sí que voy a hacer algo que tengo en la cabeza hace mucho tiempo. Y es que yo creo que aquella época suena un poco abuelete, ¿no? Pero que ha passat 30 anys. Bueno, pero yo me considero muy bien, estoy estupendo. Eso no... Esto te l'estic tornant. No, pero yo estoy estupendo, te lo puedo decir. Entonces, no, que en aquella época yo creo que había mayores convicciones, al menos en la gente con la que yo me relacionaba. Y hablo de la izquierda y de la derecha. Había unas relaciones con la gente de la UCD, desde la gente del PSOE, con el Partido Comunista y tal, extrañadas porque había un momento realmente histórico. Siempre se dice que este partido histórico, un gol histórico. No, aquello de verdad era algo que había que hacer de un modo importante. Era romper una dictadura, digamos, pacíficamente, pero romperla con una constitución democrática. Y entonces yo creo que había ideas, había ideología. Yo ahora veo una política basada en la mercadotecnia, en la encuesta. Es decir, el PSOE, por ejemplo, o el PP, no dicen, voy a centrarme en estos dos, porque no quiero ofender más que a estos dos. Es decir, por entendernos, ¿no? Los grandes, que solo tienen la culpa de todo, cuando gobierna uno o cuando gobierna el otro. Los partidos yo creo que no tienen, estos partidos no tienen claro lo que van a hacer hasta que hacen encuestas, y en función de lo que ven en las encuestas tienen una opinión. No hay tanto una ideología capaz de uno mantenerla con un liderazgo. Entonces tú vas viendo qué quiere la gente. ¿Y dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que dicen, vamos a ver qué quiere la gente con una encuesta, y entonces mi opinión es la que dice la encuesta. ¿Eso qué ideología es? Un partido político debe tener un criterio, una ideología, un proyecto, opine lo que opine quien no opine. Porque tú tienes también que influir en el cambio de la realidad a veces con un liderazgo que haga ver que a veces hay que ir por este camino. No te votará todo el mundo, pero tienes una opinión. Cuando tú vas a la cosa de la mercadotecnia pura y dura con la encuesta, se acaba la ideología y es una política más comercial, más de gente que está ahí, puede estar a otro sitio, si a lo mejor no tiene dónde estar y está ahí, es decir, cosas de ese estilo. Veo un canvi radical. Pues anem a veure, perquè hem preguntat als actuals líders polítics de les formacions valencianes que tenen representació en les Corts i també al president d'esta institució sobre com veuen l'Estatut, perspectives de futur, i bueno, aquestes són les seues paraules. El desenrotllament de l'Estatut d'Autonomia de 1982 ha sigut perfecte, perquè ens va ajudar a recuperar les nostres institucions d'autogovern que molts, ni els més majors, coneixíem. S'ha complit en plena satisfacció tot allò que el poble valencià demandava. Volem l'Estatut, volem l'Estatut. Aquest crit que ens arribava a l'alma i que, almenys els que creem en el fet valencià, ens sentiren molt orgullosos de tindre aquest estatut. Sería fundamental, y sobre todo en estos momentos en que estamos en una situación de crisis económica, que tuviésemos garantizado el porcentaje de inversiones que corresponde a la comunidad, que nuestro estatuto no lo recoge. Hay otros aspectos que deberían desarrollarse y que todavía no se han desarrollado, como son el tema de la transparencia, de la regeneración democràtica. És un estatut que ja hem modificat, que no hem aconseguit ni una sola competència i és un instrument negatiu, poc útil per als nostres objectius com a poble. En aquest sentit crec que ha sigut un gran fracàs dels dos partits que vam imposar un estatut que nosaltres diguem l'estatut de la vergonya. Nosaltres entenem que l'estatut va ser important perquè va posar fi a l'estat centralista del franquisme, però es va quedar curt i en aquest sentit Esquerra Unida promourà en el seu moment, quan hi ha que correlació fos favorable, una reforma, però no en el sentit que el PP i PSOE a vegades plantegen de limitar l'autonomia, sinó tot el contrari, de fer una autonomia més plena.
Bueno, jo crec que el procés de reforma ha sigut interessant perquè ha hagut ahir un ample consens baix el punt de vista dels dos grups majoritaris de la cambra en la que tots els acords que s'han pres per aquest consens és respectar una sèrie de temes que vale la pena. L'última reforma, que era un tema molt relacionat a l'autogovern, a poder tindre una realitat econòmica més important. Nosaltres no volem ser més que ningú, però tant com el que més. L'Estatut Valencià podria ser molt més perfecte, però hi haurà que perfeccionar-lo en moments econòmics distints. Ahí está, el debat s'ha continuat a pesar de tot i res, simplement després d'aquestes paraules dels actuals líders polítics m'agradaria saber a tots els convidats si després d'aquests 30 anys encara conserveu alguna estima o algun cuquet per la política o si diguem que esteu en una part de la vida totalment diferent i ja no sentiu. Yo en mi caso, desde luego, tengo criterio político, pero no estoy en política. Yo solamente militaba en la UCD, entré al principio. Y me acuerdo que en las últimas elecciones legislativas fui jefe de campaña sabiendo que no sacábamos un diputado y filtrando a la prensa todas las mentiras de que la UCD sacábamos 2, 3 y 4. No, se acabó la UCD, además algún que otro periodista de aquel momento se lo dije, que era a lo mío una cosa transitoria. Y yo creo que en ese momento la gente teníamos una gran ilusión, nos creíamos, a lo mejor no era así, protagonistas de la historia y de que estábamos transformando el país, llevándolo de una dictadura a una democracia y teníamos unas amplias miras y sobre todo una gran ilusión. Yo la verdad no volvería ni tengo edad ni tengo nada a la política bajo ningún concepto. Rafa Pla. Jo no parlaria del gustet de la política. Jo la veritat és que m'ho passa molt més a gust assegut en un silló i llegint una novel·la de ciència-ficció, per exemple. Però per als comunistes la política és una obligació, no és un gustet. És una obligació perquè consideren que hi ha un món que continua estant ple d'injustícies i aleshores és una obligació cívica lluitar perquè les coses canvien. I és una obligació que no correspon únicament als que ocupen càrrecs públics. Jo mai he tingut un càrrec públic i mai he deixat de tenir activitat política. Jo milito en el Partit Comunista des de 1968 de forma ininterrompida, després tant en el Partit Comunista com en Esquerra Unida, i estem per obligació, perquè considerem que és necessari per intentar que les coses canvien i que no continuen la injustícia actual. Pedro Guardiola. Bueno, yo, desde luego, entiendo que la pregunta, coincido con Rafael Pla, porque entiendo que la pregunta... Correcto. El gustillo es un poco fàcil, lo que has dit, muy fàcil. Més que res seria compromís, compromís polític, vull dir, actiu i real, o simplement com a votant cada 4 anys, que també és molt respetable. Me ha dado poco gusto la actividad política que he desarrollado, porque gusto no es la palabra. Tuve unos años muy intensos. Yo tengo un amigo que por desgracia falleció, que fue senador, Alfons Cucó, que en las reuniones de la ejecutiva del PSOE, que él y yo polemizábamos mucho, él me decía a mí: Felipe, te voy a augurar una cosa, tú tendrás una vida muy intensa, pero muy efímera en la política, me dijo Alfons Cucó. Y yo, ciertamente que yo llevé una temporada muy intensa de unos años y luego yo no he vuelto a hacer nada más, desde el punto de vista de lo que tú te refieres, de tener un cargo político, del candelabro, que decía aquella Mazagatos. Del candelabro. Del candelabro. Ahora, yo estoy absolutamente enviciado, por usar este lenguaje Cheli, con la política. Correcto. En el sentido de que Vicente Simó decía, me interesa mucho la política, soy un gran lector de todo tipo de asuntos que tengan que ver con la política, prensa, diarios, revistas, libros, lo que me caiga en mis manos. Me interesa mucho la política, creo que la política hay que hacerla porque si no te la hacen otros, como se ha dicho toda la vida en una antigua afirmación que se le atribuye a Machado, no sé si era suya o no, yo creo que es de Machado, referido a la juventud concretamente. Y no me resigno a dedicarme a la política, pero otra política. Desde luego, no con lo que estoy viendo, que ya te he dicho que me parece mercadotecnia, no me gusta lo que los partidos grandes están haciendo y por lo tanto creo que no me dedicaré al gustillo que tú dices. Martín Quirós. Bueno, si usted me dice que haga un balance de lo que en favor y en contra, mire usted, yo en la política le debo, primero, la pérdida de la profesión,
Segundo, la pérdida de la salud, casi me muero. Bueno, en realidad me morí y volví. Y la pérdida de muchos bienes personales. Yo he tenido que vender muchas cosas para soportar los 8 años de ayuntamiento. Yo cuando entro al ayuntamiento me pongo enfermo, porque aquello fue terrible. Por parte de mi partido, que fue espantoso el combate interno, y por parte de lo que representábamos nosotros, porque éramos una minoría, en un momento era el pansocialismo, todo era socialismo. Asociaciones de vecinos, diputaciones, colegios profesionales, todo era socialismo. Aquí la Alianza Popular tenía 7 concejales en la provincia de Valencia. Me buscaron a mí, no sé por qué, y me metieron allí en una cosa de locos, yo no sabía nada de esto, ¿no? Y tuve la suerte de sacar 142.000 votos y 13 concejales y poner en marcha una maquinaria ilusionada que, a pesar de las grandes luchas internas que pasé, que fue lo que me liquidó, en la segunda legislatura conseguimos dejarla en disposición de ganar. Y cuando ganamos el ayuntamiento, fue la primera piedra del bipartidismo. Esto de que es socialismo fue la primera piedra. Y ahí salté yo, afortunadamente, a las Cortes, que eso es una política distinta, mucho más agradable, entonces iba con mucho más relax, y yo con los incendios forestales me dediqué a combatir al señor Lerma, que ha salido hace un momento, y me dediqué con todas mis fuerzas, y dicho en Román Paladino, nos lo cargamos. Nos lo cargamos. Martín, yo siempre he sido oposición, yo nunca he tenido coche oficial de gobierno. Yo, cuando acababa eso, yo soy un hombre más... Pero yo, si me permites un comentario, esto es en la parte negativa. En la parte positiva, tengo amigos hasta en el infierno, tengo amigos en todos lados, ¿eh? Yo voy por la calle y me paran, y gente socialista, de Izquierda Unida, y esto es bueno, el haber conseguido esa cosecha de amistades, pues oiga, eso es una satisfacción inmensa, y ese es mi balance. Pues moltíssimes gràcies, senyor Martín Quirós, per reflexionar amb nosaltres esta nit. Moltíssimes gràcies també, Felipe Guardiola, per haver estat així en este 30 anys d'estatut. Moltíssimes gràcies, Rafa Pla, i moltíssimes gràcies de Simó per haver-nos acompanyat esta nit en este programa especial en el qual acabem ja definitivament la temporada del Raonem. Ens tornarem a veure en el mes de setembre amb el mateix format de debat que ens hem desenvolupat al llarg d'aquest any, així que això, prenem 2 mesos de descans en este programa. A partir de demà tenim la Mar Salà, el programa d'estiu, i com sempre els desitgem molt bona nit i fins demà. Adéu.